En este equipo. Bien, pues buenas tardes compañeros del grupo de Historia del Parque de la Revolución. Bienvenidos a nuestra charla semanal. Eh, Les damos la bienvenida aquí al corredor. Esperemos que se integren más compañeros. Pues si hay un número aceptable y en la plataforma, pues bienvenidos ahí Alfonso. Esperemos que también se vayan integrando más compañeros. Entonces, el día de hoy teníamos programado la plática de las mujeres en la Revolución Mexicana, precisamente pues dada el aniversario del inicio de la Revolución. Seleccionamos este tema que esperemos este, sea del agrado de todos. Bien, entonces vamos a compartir. Bien, entonces pues aquí eh, entonces vamos a empezar. Entonces les decía, este eh, tema lo habíamos seleccionado desde hace algo para estas fechas, inclusive el año pasado y no se dio. Bien, entonces pues hablar de las mujeres de la Revolución Mexicana, siempre nos acotamos a dos o tres que son las más mediáticas y pues la historia oficial pues así lo ha hecho. Y siempre se nos vienen a la mente dos, tres nada más. Pero hay muchísimas mujeres que participaron antes y durante la Revolución. Y pues se nos viene a la mente Carmen Cerdán, que es la más mediática o que el gobierno la encumbró más con relación a las demás, ¿no? A una Adelita, a una Valentina, y ahí paremos de contar si hablamos de las mujeres de la Revolución Mexicana. Sin embargo, pues hay muchas mujeres que participaron en diferentes áreas antes y durante la Revolución. Y pues la intención ahorita es dar a conocer alguna de ellas, que también nos vamos a quedar cortos, pero eh, ya si alguien quiere leer más al respecto, por ahí les voy a pasar la bibliografía. Y pues vamos a ver la vida y su participación de alguna de ellas. Eh, en este mural, me imagino que sí, la gente aquí de la ciudad lo ha visto. Está sobre el arroyo lo quise poner por el tema y siempre que paso pues me atrae bastante y está enorme, ¿no? Debe medir, no sé, unos 15 metros de altura probablemente. Está sobre el arroyo, la cantera y Ortiz Mena. Está en la pared de un edificio ahí. Entonces, pues es una mujer con su
sus cartucheras, su sombrero grande, de ala grande, y no se ve quién sea el pintor o el muralista que lo hizo ahí. Me acerqué y no dice nada, ¿no? Pero me llamó la atención y dije, bueno, pues dado el tema lo vamos a mostrar y para propios y extraños, ¿no? Bien. Quizás la primera mujer es muy seguro que participó en combates después de iniciar la Revolución Mexicana, pero que se tenga registro fue en la tercera batalla de Malpaso, en el municipio de Guerrero. Ahí en la imagen se ve los cerros de Malpaso y se alcanza a ver la vía del ferrocarril y también pasa la autopista paralela a la vía. Esto sucedió el 28 de diciembre de 1910. Pero antes, pues había habido dos batallas, el 16 y el 18 de diciembre, donde se han enfrentado los revolucionarios al mando de Pascual Orozco a los federales, que insistían cruzar por el ferrocarril el cañón de Malpaso para acudir en ayuda del general Navarro, que estaba sitiado en Pernales. Los revolucionarios lo tenían ahí, ya tenía varios días. Entonces, en las dos primeras batallas, pues, los revolucionarios vencieron a los federales, y ya para el 28 de diciembre, el grueso del ejército revolucionario se retiró de Malpaso y de Pernales para eh, dado que se dieron cuenta, pues que iba un fuerte contingente en ayuda de Navarro al mando del general Gonzalo Luque. Y el 28, solo quedó un pequeño ejército ahí en Malpaso, al mando de Gabino Cano, y el resto del ejército de Pascual Orozco, pues se fueron a trasladar al norte con el objetivo de Ciudad Juárez. Entonces, el, Tomás F. Serrano, que es el que escribe el primer libro de la Revolución, Episodios de la Revolución en el estado de Chihuahua, él, un capítulo lo nombra Una mujer pelea en Malpaso. Entonces está tomado de testimonios de personas que estuvieron en esa batalla. Un padre Padilla lo menciona y dice que cuando estaban en el combate, que estaba reñido, se pudo ver en el cerro que está del lado izquierdo del cañón, en la parte más encumbrada, a una mujer con su cartuchera repleta de proyectiles, cruzada sobre el pecho y empuñando un rifle, colocada al lado de un hombre que probablemente dice el padre Padilla, que podría ser su hermano o su marido. Entonces, dice que la valerosa mujer peleó sin cesar hasta que una bala de Mauser acabó con ella y su compañero, y los cadáveres de ella y él fueron encontrados el uno del lado del otro. Entonces, pues así como ella, participaron muchas mujeres activamente que quedaron en el campo de batalla y en el anonimato, ¿no? O sea, esta mujer, pues estuve investigando otras fuentes y no hablan pues de ella, pues menos del nombre de ella, ¿no? O sea, no se sabe. Pues, el padre Padilla nomás dice que una mujer, pero no dice el nombre. Entonces, pues ahí quedó este, ella y víctima de la revolución, pero sin saber. Entonces, así, seguramente hay muchas más. Perdón. Bien, la fuente la que tomé para base para esta charla es este libro, y es Los rostros de la rebeldía, veteranas de la Revolución Mexicana 1910-1939, de Marta Eva Rocha Islas, editado en el 2016. Ella, pues, recopila toda la información de todas las veteranas de la Revolución y pues describe alguna acción de cada una de ellas de acuerdo
a los documentos que llenaron en su solicitud de veteranía ante la Secretaría de la Defensa Nacional. Eh, en 1939, el presidente Lázaro Cárdenas emitió el decreto de veteranía para reconocer a los hombres y mujeres que participaron precisamente en la revolución. Y a partir de esa fecha, de ese año, y hasta 1976, pues acudieron a la Secretaría de la Defensa alrededor de más de 40,000 solicitudes para reclamar ese beneficio, pues, bueno, que se traducía en una pensión, ¿no? Entonces, de esos más de 40,000 solicitudes, únicamente se reconocieron a 15,000 como veteranos, y dentro de los 15,000, solo 432 son mujeres veteranas reconocidas de la revolución. Entonces, pues es una cantidad pequeña. Claro, no vamos a hablar de ahorita de las 432, hablaremos de algunas que considero pues jugaron un papel preponderante antes y durante la revolución. Y de esas 432 reconocidas, eh, pues estuvieron en diferentes facciones, y pues se desarrollaron en diferentes acciones como espías, como correos, como mensajeras, como agentes confidenciales, para reclutar gente, para adquirir armas, para adquirir medicamentos, conseguir alimentos, dinero, prestar sus domicilios para reuniones, para esconder a los revolucionarios. Entonces, todas esas acciones pues participaron y pues, pues les dieron su reconocimiento eh, por esa participación con el ser veteranas, ¿no? Bien. Dentro de las veteranas las clasifican en estos rubros, ¿no? Las agruparon en propagandistas, en enfermeras, en soldados y en feministas. Las propagandistas participaron, pues precisamente para expresar el descontento contra los regímenes de Porfirio Díaz y después de Huerta, o posteriormente cuando ya se hace la guerra civil de todos contra todos, pues unos contra Villa, otros contra Carranza, etcétera. Entonces, esas propagandistas pues servían para, pues, o participaron en ese tipo de acciones, ¿no? Las enfermeras, pues, conocidas como las Adelitas de la Revolución, pues su labor precisamente fue de ser de enfermeras de guerra, atendiendo a los heridos y incorporadas a las brigadas sanitarias de los ejércitos en los cuales estaban, ¿no? Y las soldados, pues es así, participaron activamente en acciones militares, empuñando las armas como soldados. Y, y como decíamos hace rato, pues muchas mujeres quedaron ahí en el campo de batalla y en el anonimato, eh, pero de las que se reclamó la veteranía, de esas 432 solo 22 se consideraron, o sea, o las toman en cuenta como soldados que participaron. Entonces, pues ya se reduce ¿y por qué? O sea, ¿por qué tan pocas o por qué sucedió? Entonces, ellas dicen en la solicitud que ingresan a la Secretaría, una de las preguntas es que si, ¿por qué se separaron del servicio de armas? Y o todas coinciden, le dice, por ser mujer. O no, o dice no poder conseguir figurando, poder seguir figurando en el ejército por mi sexo, dice. Entonces,
Recordemos la Valentina, que la descubre que es mujer y la dan de baja del ejército, y así como ella, pues sucedió y las fueron, mm, pues, retirando de la acción militar. Y las feministas, pues vienen siendo algo similar a las propagandistas, pero estas las consideran feministas cuando a partir de 1915, cuando después de ese año, las consideran feministas a las que participaron en esas acciones. Entonces, volviendo a lo de soldados, de esas 22 se me pasaba, mm, la mayor parte perteneció al carrancismo. De esas 22, 11 fueron carrancistas, 4 maderistas y 7 zapatistas. No hay, al menos en la información de veteranas, no hay villistas, no hay de otros bandos más que de ellos, de los 22 soldados reconocidos. Bien, entonces ya pasando a algunas de las mujeres que vamos a comentar aquí, pues tenemos, en primer término, decíamos a Carmen Cerdán, que este, pues ella, eh, pues es de las más emblemáticas o la más emblemática heroína, de la revolución, y eso hizo que de alguna manera las demás pues quedaran en el anonimato o no les fueran muy reconocidas, y sin restarle méritos al papel precisamente que Carmen Cerdán jugó. Y ella pues toda la familia, las convicciones políticas de la familia Cerdán y el compromiso de Carmen con el movimiento de oposición, sirvió de enlace entre los maderistas en el exilio y los seguidores de Madero en Puebla. Y en octubre de 1910 viajó ella a San Antonio, Texas, donde estaba Madero, para intercambiar información sobre los avances de la rebelión. Y en Monterrey se reúne con Gustavo Madero, precisamente, quien le da 20,000 pesos, le entrega 20,000 pesos, para que compren armas y pertrechos para prepararse para la fecha del inicio de la revolución, ¿no? Entonces dice Carmen Cerdán, que dice, don Gustavo Madero me dio 20,000 pesos, de los cuales entregué 10,000 a Francisco Cosío Robelo. Francisco Cosío Robelo es un general maderista que tuvo sus acciones acá para Monterrey, Tamaulipas, ¿no? Y dice, con los 10,000 restantes, nos preparamos nosotros para el movimiento. Cuando yo regresé a México, mi hermano Máximo había comprado con su dinero como 200 armas. Entonces dice, con la suma que traje, adquirimos 300 carabinas más, como 150 pistolas y el parque que creíamos necesario. Entonces, si recordemos, pues hay una denuncia el 18 de noviembre hacia los Cerdanes en Puebla, donde llega el ejército a catearles la casa a ellos y se hace el tiroteo en la casa. Carmen Cerdán, a pesar de que estuvo expuesta en balcones y demás ahí en el tiroteo, ella únicamente queda herida, y los hermanos Aquiles y Máximo, pues sí murieron en ese momento. Eh, Aquí en la imagen, pues se ve Carmen Cerdán, de joven, y en el lado izquierdo, pues está la condecoración de ella, por parte de Jesús Antonio Castro, el general, que es el secretario de la Defensa, el 20 de noviembre de 1939, cuando se hace el decreto de la veteranía de los que participaron en la revolución. Ella fallece en 1948. La otra mujer que vamos a platicar, pues es Valentina Ramírez, la Valentina. Ella
ingresa sus documentos en 1962 y 2 años más tarde le reconoce como veterana, participando en el primer periodo de la Revolución. Eh, y al recibir su reconocimiento, ella expresa, dice, me llena de satisfacción y de orgullo, pues que después de haber servido en el ejército maderista como soldado raso, no obstante mi condición de mujer, a los 70 años de edad veo que bondadosamente se me toma en cuenta. Eh, Valentina Ramírez Duranguense nació en el San Antonio de Tamazula e ingresó a las fuerzas del general Ramón Iturbe y participó en algunos combates y luego después de la toma de Culiacán, el 20 y 23 de mayo de 1911 se separó del ejército y según sus propias palabras dice por ser mujer y anduvo pues disfrazada de hombre, pero la descubrieron y la dieron de baja del ejército. Entonces aquí la imagen pues vemos la solicitud de ingreso para la veteranía y del lado izquierdo este, pues ya sus años ya de casi de 70 años, ¿no? La Valentina y pues yo recordemos es de las mujeres más mediáticas de la revolución. Otra mujer que participó activamente es Amelio o Amelia Robles Ávila. Este, Ella ingresa sus documentos en 1955 para el reconocimiento de veteranía y hasta 1970 le reconocen. Y es el único y controvertido caso de mujer soldado que fue reconocido como hombre, como veterano, como hombre. Y él estuvo en las filas zapatistas cuando ingresó a la revolución. Entonces, dice, me levanté en armas por una mera locura de muchacha, dice. Fue una aventura como cualquier otra. Dice, en febrero de 1913 reuní 15 hombres en Xochipala, pueblo cercano a Chilpancingo, y de ahí me dirigí a un cerro llamado Sopilotillo, donde me presenté al general Epigmenio Jiménez. Dice, ¿y qué sensación experimentó usted al encontrarse en plena aventura? Preguntó un reportero que la entrevistó. Dice, pero dice, no, yo no, dice dice que se sentía completamente libre, ¿no? Y, y si dicen que si le estorbaba la carabina y que si tenía temores, dice, no, yo nací en un rancho y desde muy pequeña me acostumbré al caballo y a las armas. Entonces, pues era de armas tomar. Y ahí, en la imagen, pues vemos ya mayor a Amelio o Amelia, y es coronel, única veterana que fue reconocida como hombre, sin portar uniforme militar. Entonces, pues se hacían valer de eso para poder ser aceptados, ¿no? Y él, pues continuó como hombre, ¿no? Bien, la otra que, pues esa, Adela Velarde, la Adelita, este, mm, enfermera, ingresó sus documentos en 1940 y un año después fue reconocida pues, en el segundo periodo de la Revolución. Y ella pues participó como enfermera atendiendo los heridos en los campos de batalla, y es la inspiradora del corrido revolucionario La Adelita, que y es originaria de la ciudad de Chihuahua, según registró en su expediente de veteranía, o sea, de aquí de Paisana, y con tan solo 14 años cuenta que huyó de su hogar para alistarse junto con otras jóvenes norteñas en la Cruz Blanca constitucionalista, eh, formada por Leonor Villegas. Y la canción La Delita, según Leonor Villegas, dice que esa canción, pues, eh,
ella, la Adelita, inspiró al compositor, el sargento Antonio del Río, perteneciente a las tropas villistas y enamorado de la Adelita. Sin embargo, pues el sueño ese pues, no se, de ellos no se realizó debido a que el sargento murió en una de las batallas. Entonces, de ahí viene la versión esta de la Adelita, ¿no? Bien, la otra mujer que por aquí traemos, pues es María Arias Bernal, conocida como María Pistolas. Ella fue profesora y propagandista en la época de Madero y es de las expedientes, y ese expediente fue formulado el 4 de noviembre de 1939, aunque ella falleció mucho antes, pero hay esos casos de que familiares ingresaban la solicitud y les autorizaban la veteranía que era transferible a familiares, ¿no? La pensión. Entonces, María Arias Bernal, ella junto con Eulalia Guzmán, le llevaba a solicitar audiencia a Victoriano Huerta el 21 de febrero de 1913 e interceder por las vidas tanto de Madero como de Pino Suárez. En la figura y la fotografía, ¿no? Aparece ahí con Eulalia Guzmán, bueno, ya el 22 de febrero de 1913, llegando a la penitenciaría por el asesinato de Madero. Este, María fue nombrada nuevamente por Carranza, directora de la Normal de Profesoras, a partir del 1 de enero de 1916, cargo que ocupó hasta que ocurrió el asesinato de Carranza en 1920. Y, y una de las mayores cualidades de ella, que era pues, su lealtad hacia Carranza. Y a pesar de no estar de acuerdo con muchos de los puntos de Carranza, se mantuvo leal amiga de él. Después de la muerte de Carranza, se exilió en los Estados Unidos, eh, donde permaneció un tiempo, bueno, relativamente corto, y retornó al país ya con su salud ya quebrantada. Este, Sin embargo, se alistó como maestra voluntaria en la campaña contra el analfabetismo y murió el 6 de noviembre de 1923 a la edad de 39 años. Entonces, les comentaba la solicitud, pues se ingresó en 1939 y ella había fallecido en 1923. El apodo de María Pistolas, que, bueno, hay esta película, hay corridos de María Pistolas, ¿no? Ese apodo se dio después de la visita que hicieran ella y Álvaro Obregón. Vemos ahí la imagen, la fotografía del lado derecho, eh, a la tumba de Madero en agosto de 1914. Y en ese acto, Obregón le entrega una pistola diciéndole: entrego esta arma a esta valerosa mujer, un arma que me ha servido para defender la causa del pueblo y que en México solo puede ser confiada a las mujeres. Entonces, ese hecho, pues le valió o le sirvió para el apodo de María Pistolas, que bien o mal, pues, pues a lo mejor, bueno, ella fallece muy joven, ¿no? Pero después ahí en obras de teatro, ¿no? La, mm, pues no se veía muy bien, ¿no? Pero bueno, entonces, pero ahí viene la historia de por qué María Pistola, ¿no? Bien, ahora hablemos de Eulalia Guzmán. O sea, ella, si recordemos acá la otra, ahí la vemos junto con María, perdón, ok, Eulalia Guzmán. Eh, este, Eulalia Guzmán y María Arias, eran muy
mm, inclusive de la familia Madero. Entonces, por eso ellas, pues, ellas dos fueron a pedir una audiencia, la audiencia con Victoriano Huerta el 21 de febrero, para interceder por las vidas de Madero y de Pino Suárez. Y dice, esta Eulalia cuenta al respecto sobre esa audiencia que pidieron a Victoriano Huerta. Dice, no medíamos el peligro de tal entrevista y aún teníamos fe. Nos dijeron que Huerta nos recibiría a las 5 p.m. Antes de esa hora nos dirigimos a Palacio y quisimos pasar frente a la puerta de la Intendencia, donde se encontraban los presos. La puerta estaba guardada por un oficial. La disputa surgió rápido, como chispa, entre el oficial y nosotras. Y a las primeras palabras nos pudimos dar cuenta del odio inmenso que aquellos militares profesaban al presidente Madero. En manos de ellos era casi imposible su salvación. Entonces nos dirigimos al salón a esperar la hora de la audiencia. A pocos minutos se nos comunicó que el general no podía recibirnos. Muy tristes nos retiramos de allí. Al día siguiente amaneció con la noticia de que los señores Pino Suárez, Madero y Pino Suárez habían muerto al ser trasladados a la penitenciaría. Y el 24 de febrero, Eulalia Guzmán acompañó a doña Sara Pérez de Madero a Lecumberri para identificar y reclamar el cadáver de Madero, que después fue trasladado al Panteón Francés. Entonces, la represión, después de la muerte de Madero, la represión contra los maderistas, pues alcanzó a las mujeres también. Y María Arias, como Eulalia Guzmán, fueron cesadas de sus trabajos que tenían como docentes. Sin embargo, Eulalia continuó saliendo, continuó haciendo propaganda constitucionalista repartida entre sus vecinos en la colonia Santa María de la Ribera, donde ella vivía. Bien, ahora comentaremos de Hermila Galindo. Ella es pues la mujer más destacada del feminismo liberal. No recuerdo si Silvia comentó cuando el voto de la mujer este, sobre ella. Ella hizo sus estudios de taquigrafía, mecanografía e inglés en la Escuela Industrial para Señoritas de aquí de la ciudad de Chihuahua, este, donde tuvo su certificado. Dada su orfandad a muy corta edad, pues tuvo que trabajar a los 13 años, impartiendo clases particulares de taquigrafía, de lo que estudió, y a los niños de Lerdo, Gómez Palacio y Torreón. Y en la Ciudad de México fue profesora en el Internado Nacional de Estudios Preparatorios y Mercantiles. Ella viajó a La Habana, Cuba, e impartió varias conferencias sobre lo, lo que se conoció como la doctrina Carranza. Era también cercana a Carranza. Fue la directora de la revista feminista La Mujer Moderna. Apoyaba al carrancismo y el mismo Carranza la apoyaba a ella en sus giras para dar conferencias de reivindicación de la mujer mexicana. Eh, Carranza compartía el entusiasmo y las ideas de Hermila. Ella señalaría lo siguiente, dice, es de estricta justicia que la mujer tenga voto en las elecciones de las autoridades, porque si ella tiene obligaciones para con el grupo social, razonable es que no carezca de derecho. Las leyes se aplican por igual a hombres y mujeres. La mujer paga contribuciones, la mujer eh, especialmente la independiente, ayuda a los gastos de la comunidad,
obedece las disposiciones gubernativas y si por acaso delinque, sufre las mismas penas que los hombres. Así pues, para las obligaciones, la ley la considera igual que al hombre, solamente al tratarse de las prerrogativas, la desconoce y no le concede ninguna de las que goza el varón. Las mujeres necesitan el derecho al voto por las mismas razones que los hombres, es decir, para defender sus intereses particulares, los intereses de sus hijos, los intereses de la patria y de la humanidad. Entonces, pues, si lo podemos analizar, pues es muy profunda las ideas de ella y muy adelantadas a su tiempo, ¿no? Porque recordemos que hasta 1955 se da el voto de la mujer, o sea, 40 años después de las... Bueno, el 53 sale el decreto de Ruiz Cortines, pero el voto es hasta el 55. Entonces, son 40 años de espera y me llamó mucho la atención estas declaraciones de ella, pues muy claras, muy contundentes y pero muy adelantadas a su tiempo, ¿no? Otra de las mujeres que participó en la revolución eh, es esta Paulina Maraver Cortés. Ellas, pues, participaron en los clubes femeniles, ella participó en los clubes femeniles que apoyaron a Madero, este, y, y debido una vez que toma el poder Madero, pues recordemos que hay facciones, o sea, que están en contra de su gobierno, los zapatistas por un lado, los orozquistas por otro, Félix Díaz por Veracruz, etcétera. Entonces, eso hizo que que las mujeres también pues se fueran a los bandos de las facciones diferentes. Entonces, Paulina, ella se va hacia con Zapata y de tal manera que llega al grado que es uno de los agentes confidenciales de Zapata, ella. A tal confianza le tiene Zapata que le entrega nombramientos de grados militares en blanco para que ella los extendiera de acuerdo a su criterio. Entonces, me llama mucho la atención la confianza, pues, o sea, Zapata pues no era así tan confiadito, ¿no? Entonces, bueno, pero confío en ella y por eso se me hace interesante la participación de Paulina. María Petré de Fernández, ella, este, cuando el plan de San Luis, emitido por Madero en el exilio, este, según bueno, ella platica que el plan fue introducido a México en la muñeca de su hija Irene. En- en, este, eh, Debido a su nacionalidad norteamericana, pues se facilitó el ingreso a México como turistas, como viaje de placer. Y ella convenció a Madero del traslado del manuscrito de esa manera. Y bueno, eran aparte, pues eran tanto su esposo como ella, eran amigos de los Madero. Entonces, pues, me llamó la atención que en la muñeca de la hija de ella, o sea, de Irene Fernández, eh, pasaron el manuscrito del Plan de San Luis de Estados Unidos a México.
sea, cosas estresantes que uno que llegó, lo repartieron así como volantes, ¿no? Pero no, pues, tenía que ser de una manera más secreta, ¿no? María Hernández, Zarco, ella es tipógrafa, ella imprimió clandestinamente el discurso que el senador Belisario Domínguez no pudo pronunciar en la Cámara. A los pocos días de ocurrida su desaparición y el asesinato de Belisario el 7 de octubre de 1913, María lo reimprimió en un folleto llamado Palabras de un muerto. Por ello fue perseguida y tuvo que ocultarse en Veracruz hasta 1918. Y en 1963 le fue entregada la primera medalla a Belisario Domínguez en el cincuentenario de la muerte del senador. María Teresa Rodríguez Cruz, este, ella fue profesora, y obtuvo el grado de coronela conferido por Venustiano Carranza. Ella se trasladó a su natal Chiapas a reclutar soldados para los carrancistas en junio de 1915. Pues sí, conocía su territorio, ya que ella ha vivido en Simojovel, Chiapas. Ahí reunió a 250 voluntarios de, a las órdenes del general Jesús Agustín Castro, comandante militar y gobernador del estado de Chiapas. Elodia Arcisniega, ella perteneció al club de hijas de Cuauhtémoc, era un club que protestó contra el régimen porfirista y contra las elecciones de 1910. Entonces, también contra la reclusión de Madero en San Luis Potosí, etcétera. Entonces, contra el destierro, contra el fraude electoral de junio de 1910 y, este, pues, bueno, afiliada al Partido Nacional Antirreeleccionista. Ella como propagandista pues convocaba al pueblo a levantarse en armas. Es la autora de la protesta y fue secretaria del club, hijas de Cuauhtémoc, este, y fue comisionada a- en varios estados para, como para llevar, como proselitista, pues para convencer a la población para el- los decretos ya en el carrancismo, ¿no? Pedidos por Carranza durante la guerra, esa etapa de la revolución o guerra civil. Dolores Jiménez y Muro, también del club Hijas de Cuauhtémoc, formada en la Ciudad de México en junio de 1910. Y ella también presidió el club y ya a sus más de 60 años de edad eh, tenía cuando participó. Ella nació en 1848 y bueno, aquí tenemos otro. Bueno, participó en las reuniones con el grupo encabezado por Camilo Arriaga y la esposa de Camilo, Avelina Villarreal, y tenían pues, reuniones eh, en el domicilio de Camilo Arriaga, que era allá por Tacubaya. Este,
Y bueno, las ideas de ella son interesantes en sus manifiestos que se daban y voy a leerles aquí uno que me pareció bastante interesante. Dice, como en la época del gobierno colonial, la propiedad mal dividida hace de los grandes, hace de los grandes terratenientes verdaderos señores feudales en sus inmensas propiedades, en sus inmensas propiedades. Han pagado a los infelices jornaleros durante largos años salarios mínimos, con lo que apenas han matado su hambre con alimentos exiguos, o sea, insuficientes, ¿verdad? Tras un trabajo duro y excesivo. No tienen alientos para dedicarse a ilustrarse, por más que las escuelas de adultos se multipliquen. Tras el día de fatigas y dolores, siendo esta la causa de su ignorancia. Entonces, me pareció muy profundo eh, mm, pensamiento de ella, ¿no? O sea, aun cuando, pues sí, hay muchas escuelas para adultos, pero si llegan todos destrozados de la jornada, pues qué aliento va a haber para poderse aprender, ¿no? Elena Arismendi, ella es la promotora y fundadora de la Cruz Blanca Neutral. Eh, Ella, pues a sus 27 años, bueno, era nieta del juarista liberal, Ignacio Mejía. Es Arismendi Mejía, estoy el segundo apellido. Eh, Ella abandona sus estudios de enfermería de San Antonio, Texas, y, y se traslada a la Ciudad de México para solicitar su inscripción como enfermera en la Cruz Roja Mexicana. Y estaba ella enterada de la falta de atención de los heridos maderistas en los encuentros de los federales aquí en Chihuahua, sobre todo en Ciudad Juárez, ¿no? Después de la batalla de Ciudad Juárez. Este, y sabía que carecían de apoyo médico insuficiente pues dice, se morían desangrados, ¿no? A su llegada a la Ciudad de México, le escribe una carta a la presidenta de la Cruz Roja Mexicana, que era la señora Luz González de Cosío, donde le dice precisamente pues que debe de intervenir la Cruz Roja en, hacia a los heridos insurrectos, dice ella. Y bueno, la señora esta González de Cosío, pues no le atiende ni caso le hace, ¿no? Entonces ella, ante eso, eh, convoca o lanza la iniciativa para formar un grupo de médicos enfermeras y demás del Hospital General y de ahí se forma ese grupo. eh, Y de ahí nace precisamente la Cruz Blanca Neutral, el 5 de mayo de 1911, y de inmediato se trasladan a Ciudad Juárez, este, a, a Ciudad Juárez, llegando, dice que el 15 de mayo, donde pues ya había una gran cantidad de heridos y de víctimas de la batalla de Ciudad Juárez, donde este, pues ese grupo de, de voluntarios apoyados, dice, por la Cruz Roja Americana, pues atienden a los heridos revolucionarios de Ciudad Juárez. Entonces, ella es la fundadora precisamente de la Cruz Blanca, que se tuvo que formar, dado que la Cruz Roja Mexicana, pues no quiso, o para ese caso, pues no apoyó claro, pues, la señora González de Cosío, pues era porfirista, ¿no? Entonces, pues, no iba a apoyar a los revolucionarios, ¿no?
Y claro, la Cruz Roja pues es neutral, no debe ser. Bien, otra de las mujeres que quise incluir aquí pues es la doña Margarita Magón de Flores, la madre de los hermanos Flores Magón, que siempre apoyó a sus hijos con sus ideas y acciones que tuvieron contra la dictadura de Porfirio Díaz. Entonces me llamó la atención una de las veces que va un emisario del gobierno de Díaz a su casa y le dice que pues estaban presos pues los Magón y le dice que sus hijos serían liberados inmediatamente si este, y les darían pues una remuneración si ella los convencía de que abandonaran la lucha. Y doña Margarita pues le contesta al emisario, dice, prefiero verlos colgados de un árbol antes de que desistan de sus ideales. Entonces era de armas tomar doña Margarita. Bien, ahora, pues esta foto es típica de la revolución, donde las mujeres, pues en los techos de los vagones, trasladaban para el apoyo de la tropa, ya sea lo que comentábamos, en alimentos, en enfermeras, etcétera, ¿no? Es interesante esta fotografía. Y, y estas dos fotos, pues, son unas fotografías típicas que, eh, pues, cómo eran tratadas la mayoría de las mujeres durante la revolución y en el México cotidiano, ¿no? Este, y aún, pues, es la realidad, ¿no? De muchas mujeres que siguen caminando tras de los hombres. Esta del lado izquierdo, pues es de la colección Casasola y la otra, pues es esta María Félix y Pedro Armendáriz en la película Enamorada, cuando ya al final de la película ella se va caminando tras del general, ¿no? Entonces, pues aquí, como les decía al inicio, pues son 432 mujeres reconocidas como veteranas, pero pues solo toqué 15 de ellas. Sería para muchas y muchas pláticas para hablar de otras más. Y como digo, son 432 reconocidas, pero en el anonimato o de las que no aceptaron como veteranas, pues no sé cuántas podrán ser, ¿no? Entonces, muchísimas más mujeres que participaron y que no fueron, pues no lograron su beneficio de la veteranía, ¿no? Y pues todas ellas, pues nuestra admiración y reconocimiento por la participación en la revolución en las diferentes áreas que hemos comentado. Y bueno, pues como información, pues ellos eh, de la veteranía, pues les dieron una pensión de vitalicia de 25 veces el salario mínimo de la ciudad, de la capital del estado donde habitaban. Entonces, pues, bueno, pues el salario mínimo en ese tiempo pues, sí era algo significativo, después se devaluó, pero ahorita si le hacemos cuentas, pues que son ni 7,000 pesos, ¿no? 6,000 y algo mensuales. Entonces, pues no es algo bien. Y pasa a sus descendientes al segundo grado. Bien, pues eso era lo que traíamos aquí preparado sobre este tema de las mujeres durante la Revolución Mexicana. Esperamos y ahí está el libro, ese que les mencioné para ver sobre las otras 400 y fracción de mujeres que estuvieron en esta lucha armada. Bien, pues eso sería de nuestra parte. ¿Y hay alguna
Comentarios, preguntas, aportaciones. Sí, aquí los que estamos aquí, habría que acercarnos acá al micrófono, más si, para que lo vean en la cámara. Ok. Si nos dice su nombre y Profesor Jorge Luis Núñez Moreno. Buenas noches, profesor Jorge Luis Núñez Moreno. Y quisiera aprovechar este momento para presentarles, si me brindan la oportunidad, a una mujer revolucionaria villista de Hueso Colorado, que sea la número 16 de aquí de esta presentación. Entonces, miren, voy a hablar de la maestra Marianita Gómez Gutiérrez, villista de Hueso Colorado. Ella fue maestra de la ciudad de Ojinaga. En 1910 tenía una escuelita y el día que se convocó al levantamiento armado, ella atravesó las calles de Ojinaga a caballo y llegó a su escuela y les dijo: hijos, hoy no hay escuela, hoy hay revolución. Entonces, pues yo encontré un material y elaboré una pequeña biografía de ella. Yo participo todos los domingos con materiales en un grupo en Facebook que se llama Revolución Mexicana 1910-1928. Entonces, elaboré esta pequeña biografía, si me permiten. Es un minuto, 2 minutos darle trámite. ¿Me permite? No, espera. Bueno, recordando la memoria de la maestra y coronela Mariana Gómez Gutiérrez. Atravesó en caballo las calles de Ojinaga y llegó a su salón de clases y le dijo a sus alumnos: hijos, hoy no hay clases, hoy hay revolución. Fue profesora de una escuela de Ojinaga. En 1910 se adhirió a la revolución. Fue presentada por Francisco Villa a la tropa como la profesora, diciéndoles: ella escribirá la historia de nuestras batallas y de nuestra causa. Será como una hija para los hombres ya viejos y el resto la tratará como su hermana y profesora. Villa designó a Mariana pagadora de la División del Norte, cargo que desempeñó durante 5 años. Después de 3 años de la decisión de las fuerzas revolucionarias en el seno de la Convención de Aguascalientes, en noviembre de 1914, se exilió en Presidio, Texas, ahí frontera con Ojinaga. En 1917 se dedicó a escribir en favor del movimiento revolucionario. Enferma de cáncer, doña Luz Corral de Villa se la llevó a convalecer en su casa, aquí en la calle 10ª, donde está el museo. Lo que hoy es el Museo de mi General, por la calle 10ª en Chihuahua, muriendo poco tiempo después. Soporte bibliográfico: Las mujeres de la Revolución Mexicana, 1884-1920, de la Biblioteca Virtual de la 55 Legislatura de la Cámara de Diputados. Esa es una breve semblanza de la maestra del desierto, Marianita Gómez Gutiérrez. Gracias. muy interesante la vida voy a checarlo si está considerada dentro de las veteranas, de los 432 veteranas. Sí. Bien.
Gracias. Buenas noches. Bueno, René, felicitarte porque se me hace muy interesante el tema. Realmente, bueno, la- las mujeres más conocidas de la revolución, o en general, revolucionarias, la Valentina, Josefa Ortiz de Domínguez, y yo creo que están contaditas. Entonces, por eso se me hace muy interesante que hayas tocado este tema, porque pues ya nos amplía más el panorama. Y se va uno a la lectura de los principales revolucionarios. Es cuanto. Así es, ¿no? Sí, pues contamos que son pocas las que la historia oficial las toma en cuenta y las demás, pues, pues hay que, pues es nuestra tarea, ¿no? Como un grupo de historia, como aficionados a la historia, pues, traer otra información, otros datos. Gracias. Para felicitarte por este trabajo, sí, bastante interesante, nomás que tiene un pequeño sesgo ahí, claro, pero así es el año 39, 30 y tantos, ser honesto, los que convocaron, pues eran los que ganaron, los sonorenses, y el que se aparece ahí dando premios era Castro, que era el enemigo más bravo de los villistas aquí en Chihuahua. Entonces, en esa historia, pues no se convocó, o no se presentaron, o no, nadie los mencionó a los villistas, que era pues, la gran parte de Chihuahua. Entonces, hay muchas mujeres ahí interesantes. Yo nos quería hacer unos pequeños nombres de algunas que usted, el mismo grupo, por las ha reconocido ahí en los eventos. Nelly Campobello, y ya se habló de ella como una que vivió la revolución en Parral. La señora Revilla, que también la vez dio una plática sobre ella, que apoyó mucho la revolución aquí en Chihuahua, y que tuvo en su casa ahí velando a Felipe Ángeles. Uno que ahora que anduvimos en Guerrero, Juan Museo de Guerrero, nos hablaron ahí una anécdota que a mí me causó mucha impresión. La mamá de Pascual Orozco, esta era la señora Vázquez, que era de Nanquipa y era de hija de los estudiantes de los presidios y que dice, oye, yo le pregunté a ella a la historiadora, oye, ¿por qué Pascual Orozco nunca se reía, anda así como muy tenso en todas las fotos? Dice, pues es que su mamá le dijo, o te lanzas o si te vas a meter y si no, ni te me pares por aquí. Total que la mamá de Pascual Orozco era pues, bastante brava. Y algunas otras que en los libros, si les cargo uno ahí en los libros de Calzadilla, ellos aparecen muchas mujeres que habrá que rescatar algo. Hay una señora Santos Wizard de Bachíniva, que dice que ahí que era alta, güera, que siempre traía armas y que era más brava que otra cosa. Varias ahí de Nanquipa, doña Luz Corral de Villa, y él ya tiene como muchas historias, la otras incluso hubo una pláticas ahí de las precursoras de la revolución de Nanquipa, eran unas personas que pues bastante armas tomar. Entonces, sí, te va a felicitar por esto, pero sí como que el tema villista se quedó hasta que se empezaron a escribir los libros de las gestas de esta gente, fue hasta los años 60, porque estaba prohibido en Chihuahua por ley ser villista o hablar de los villistas. Gracias. Ok, y complementar las que faltan, ¿no? Las revillas, o sea, les digo, pues faltan muchas, ¿no? Y unas que estén reconocidas como veteranas y muchas que no están reconocidas como veteranas, ¿no? Entonces, pues sí, interesante, ¿no? Este tema. Bien, acá en la plataforma hay dos preguntas. Dice Federico López, gracias por darme la oportunidad de escuchar esta interesante conferencia de las mujeres en la Revolución Mexicana, aunque llegué en diapositiva número 16. Una pregunta quedará grabada para su consulta posterior. Sí, se graba y se sube al canal de YouTube. Ahí está disponible en esperemos mañana pasado. También dice Federico López,
¿Me podría repetir el título del libro y autor en que están descritas las 432 veteranas? ¿Y dónde se puede consultar este libro? ¿Dónde se puede conseguir un ejemplar? Gracias por su atención. Bien, el libro se llama Los rostros de la rebeldía, veteranas de la Revolución Mexicana, 1910-1939, de Marta Eva Rocha Islas. Yo lo tengo en electrónico, lo voy a compartir al grupo, no sé si está en papel en las librerías, desconozco, pero lo tengo en electrónico. ¿Está en papel? Ah, está en papel, me confirman. Está en las librerías aquí de Chihuahua. ¿En qué librería está? ¿Una, sabes? Bueno, pero sí está en papel también. Muy bien, entonces eso es lo que está en el chat. Y levantó la mano por acá Elvia. Adelante, Elvia. Ya sabemos. Buenas noches, disculpe, no pude asistir. Para nada más nombrar una mujer, hay varias, pero voy a nombrar nada más una prima de Pascual Orozco. Tenía 16 años, ahí está en el documento, se la llevó, bueno, ahí los emisarios de la revolución se la llevan, muy buena tiradora, se llamaba Patrocinia Vázquez. Lo que no, si no he podido encontrar bien, si vivía exactamente en Cruces o en Amiquipa, pero había un rancho de los Vázquez que había entre Amiquipa y Cruces, probablemente haya sido de ahí. Entonces se la llevan, ¿verdad? La revolución en la toma de Casas Grandes con 16 años. Fue la única mujer que llevaron esa vez para que les apoyara para la revolución. Y ahí muere. Doña Patrocinia Vázquez, prima de Pascual Orozco. Era, no sabemos exactamente, ya les comenté, de Namiquipa o de Cruces, era entre los dos pueblos. Pero nada más eso les quería comentar. Muy bien, Elvia. Interesante aportación. Doña Quiteria. 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 ¿Quién es? Ok. No, doña Quiteria estuvo en otra participación, pero esa es otra historia. Es más larga, es más historia ahí. Ahí también hay otra mujer muy interesante, María Ruiz. Esa sí era del Táscate, de Mero Cruces. Y sí tuvo participaciones muy importantes, tanto que primero fue maderista y luego después fue orozquista. Pero es otra historia también que ella participa ahí y al último pues termina con los orozquistas y pues la relegaron, ¿verdad? Y se fue para Juárez y allá terminó sus días en Juárez. Pero también esa mujer es muy importante, es una historia que tendríamos que platicar más. María Ruiz, del Táscate de Cruz de Tamiquipa. Muy bien, Es Elvia. todo. Gracias. Bueno, Hugo, ¿quieres participar? Por aquí, Hugo. Buenas noches. Yo diría que aquí, por ejemplo, como hablas tú y dices, en el anonimato quedaron muchas. Todas aquellas soldaderas que de repente anduvieron en la revolución, más aquí con los grupos de la División del Norte, los distintos. Esas anónimas soldaderas fueron las que aportaron mucho para las batallas. Pero, por ejemplo, vean a las madres, a las esposas de esos revolucionarios que se fueron, para estar viviendo aquí aguantando con su viejo o sus hijos fuera de casa, todo lo que tuvieron que soportar. Entonces, hay muchas grandes heroínas dentro de todo eso. Ustedes véanlo como madres, cómo se sentían de repente el tener un hijo allá luchando, o su esposo. ¿Mm? Y aquí, por ejemplo, eso de que toda soldadera. Aquí hay testimonios de soldaderas que decían mataron a su hombre y de repente llegaba otro revolucionario y decía que no quiere ser mi soldadera. Pues órale, vámonos a llorarlo en el camino al que se me acaba de morir. Era algo demasiado fuerte y lo dejaban. Gracias. Y felicidades por esta plática. Muy bien. Bueno, pues ok. Sí. Damos por concluido, vamos a dejar de grabar.